Buenos días. La siguiente figura que vamos a estudiar es el cono. El cono, si recuerdan, se obtiene al girar un triángulo rectángulo sobre un eje. Como es un triángulo rectángulo, entonces obtenemos la primera fórmula que ocuparemos para el desarrollo plano de un cilindro. Es la fórmula esta que está aquí, donde h, que es la altura, r, que es el radio del círculo que se forma, y la generatriz, que es la línea que se forma al girar nuestra figura. Bueno, como es un triángulo rectángulo, tenemos la relación de teorema de Pitágoras entre sus lados. Entonces, la generatriz, que sería la hipotenusa, la altura, que sería un cateto, y el radio del círculo que se forma, que sería el otro cateto. Ahí tenemos la relación entre la altura, el radio y la generatriz de un cono. Aquí es importante distinguir que el desarrollo plano de un cono no es un triángulo, es una figura que tiene un arco. ¿Sí? Porque si tratamos de armarlo con un triángulo, nuestro cono no va a quedar ovalado. Y en cambio, si lo hacemos con la figura que tiene un arco como base, a la hora que le pongamos su tapa circular, va a quedar un cono más exacto. Para poder trazar el desarrollo plano de un cono, pues necesitamos conocer varias medidas: el radio de su base, la longitud de este arco, la generatriz y el ángulo que se forma en esta parte. Este ángulo nos ayuda a poder trazar lo que es este arco, conociendo las medidas de la generatriz. Ahorita vamos a explicar de dónde sale ese ángulo. Primeramente hay que observar que la parte de nuestro desarrollo plano del cono, esta, es una parte o un segmento de un círculo completo, donde este ángulo de esta parte es este que está aquí, y los radios, que son la línea que va del centro a los puntos A y B sobre la circunferencia, es equivalente a la generatriz de nuestro desarrollo plano. Esta línea de aquí, esta línea de aquí, es equivalente a esta línea de aquí y a esta línea de esta parte. Bueno, haciendo esa analogía, conocemos que este radio es igual a la generatriz de nuestro desarrollo plano del cono. El ángulo alfa está aquí. Si observamos entonces, la circunferencia total de este círculo es 2 veces el radio por pi, que es la fórmula que ya conocemos de la circunferencia del cono. Pero como ahora este radio es equivalente a nuestra generatriz en el desarrollo plano, vamos a cambiar la fórmula por 2 veces la generatriz por pi. Al definir 2 veces la generatriz por pi, ya tenemos la primera parte de una fórmula que vamos a ocupar. Nos falta entonces encontrar cuál es el tamaño de este segmento del círculo. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Vamos a usar una analogía bastante simple. Sabemos que este radio pues es el mismo, ¿no? Ese radio nunca cambia, siempre la misma medida, pero la distancia que hay entre A y B sí cambia. Si nosotros giramos el punto A hasta que dé toda la vuelta, pues vamos a tener un ángulo de 360 grados, y la distancia que hay de A entre B pues es igual a toda la circunferencia. Si nosotros movemos el punto A al lado opuesto, vamos a tener que ahora va a ser la mitad de la circunferencia y el ángulo va a ser ahora de 180. Con eso ya encontramos una relación entre el tamaño del arco que se forma entre los puntos A y B y el ángulo de que se forma con los dos radios. En este caso pues sería la medida que hay entre A y B cuando el ángulo es 360 grados, pues es de toda la circunferencia. En este caso, cuando la medida del ángulo es de 180, la distancia que hay entre A y B, o sea el tamaño de este arco, va a ser la mitad de la circunferencia. Conociendo entonces la apertura del ángulo, podemos saber qué tamaño tiene el arco que se forma entre los dos puntos. Cuando el ángulo tiene 360 grados, la distancia que hay entre A y B es de toda la circunferencia. Cuando el ángulo tiene 180 grados de apertura, entonces la distancia que hay entre A y B es la circunferencia entre 2, que sería la mitad. Bien, ya podemos plantear así una regla de 3. La circunferencia completa es cuando el ángulo tiene 360 grados. Entonces, ¿cuánto valdrá la circunferencia para cualquier medida del ángulo?
pues aplicamos una regla de 3. La longitud del arco que se va a formar entre A y B es igual a la circunferencia por el ángulo entre 360 grados. Entonces ya podemos conocer cuánto va a medir este arco que se forma si conocemos el ángulo que está aquí. Va a ser este ángulo multiplicado por el total de la circunferencia entre 360. Pero ya sabemos que esta circunferencia, como ahorita lo planteamos, es igual a 2 veces la generatriz por pi. Porque ahora el radio de este círculo del que estamos sacando esta fórmula es igual a la generatriz de nuestro desarrollo plano de nuestro cilindro. Con lo que hicimos ahorita ya tenemos una fórmula para encontrar el tamaño de esta parte en base a este ángulo que se forma aquí para ser nuestro desarrollo plano de un cilindro. Entonces la longitud de este arco es igual a el ángulo que tenemos aquí por 2 veces la generatriz por pi entre 360 grados. En resumen, tenemos ya dos fórmulas para poder trazar un desarrollo plano de nuestro cono. Tenemos esta fórmula del teorema de Pitágoras para encontrar la relación entre la altura y el radio de la base y la generatriz que se forma. Y tenemos también la fórmula para la longitud de este arco que se forma aquí, que se calcula con este ángulo que tenemos aquí multiplicado por 2 veces la generatriz, que es este lado del triángulo, entre 360 grados.